Soteriología, vaya a la página 7. Soteriología, página 7. ¿Ya tienen todos en el libro? Yo leo y ustedes siguen con sus vistas. Introducción. La palabra soteriología se deriva de dos palabras griegas, sotería y logos. La primera significa salvación y la última palabra es disertación o doctrina. Habiendo tratado con las doctrinas de la teología, donde fue enfatizada la santidad de Dios, y habiendo visto el fracaso y pecado de la humanidad, en el estudio de la antropología y amartiología, nos es traída a conciencia la extrema necesidad de un plan de salvación suficiente para cerrar la vasta brecha entre estos dos extremos infinitos, la pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios. La palabra soteriología significa la doctrina de la salvación. ¿Por qué estudiamos la doctrina de la salvación? Para poder entender un poco más, ¿no? Un poco más sobre ese plan redentor de Dios. Amén. Ese plan de salvación de Dios. Por eso se estudia la soteriología o la doctrina de la salvación. Vamos a en la segunda parte dice: afortunadamente para todos los involucrados, Dios previó todo lo que tomaría lugar en la caída del hombre y planeó justamente la salvación necesaria antes de la fundación del mundo, antes de que fuera cometido el primer pecado en el universo y antes de la triste condición traída por el hombre rebelde que había sido hecho a la imagen de Dios. El Señor había planeado y provisto el medio de escape de los rebeldes y la condición del pecado, y la condenación del pecado. Nuestro Dios no fue tomado desprevenido. Él previó la caída y preordenó el plan de rescate. Amén. Todo lo que existe, todo lo que Dios hizo, tiene tiene un plan, ¿no? Todo lo que Dios hizo en esta tierra tiene plan, propósito, incluso tiene diseño. Amén. Un diseño único. El plan de Dios no se lo puede comparar, así como decía ese científico que inventó la teoría de la evolución, ¿no? Él decía que todo era por casualidad. Imagínense que usted por casualidad sale con un quintal de arroz en el hombro, se le revienta el quintal de arroz por casualidad, y al derramarse el arroz en el piso, usted se da la vuelta y encuentra una pintura de Picasso hecha con el arroz que se le cayó. ¿Usted cree que por casualidad pasa eso? Es imposible. Amén. Así que la casualidad es un absurdo. Es como que usted pase al lado de una montaña y al día siguiente ya ve un rascacielos y usted diga: ¿y cómo surgió esto? Por casualidad. Nada es por casualidad. Amén. Todo ya Dios lo tenía previsto desde antes. Ya Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado. Y Dios mismo ya preparó un plan de salvación. Mire, ¿no? Así como cuando un arquitecto prepara un edificio, ¿no? Él ya le pone ahí una puerta de salida de escape, pone también ahí para en caso de que haya incendio, ¿no? Pone alarmas de incendio, o sea, ya está pensando en todo lo que puede suceder en el edificio. Y eso se llama diseño inteligente. Entonces Dios ha hecho en este mundo un diseño inteligente. El hombre es un diseño inteligente. Amén. Y todo lo que existe, Dios ya lo ha diseñado inteligentemente. Amén.
Imagínense que Dios ya sabía que el ser humano iba a fracasar en la prueba. Dios ya lo sabía. Y Dios ya había preparado ese plan de salvación también. Bueno, hay personas que dicen, bueno, y si Dios lo sabía, entonces ¿por qué sometió al hombre a esa prueba, no? ¿Por qué lo sometió? Porque era necesario. Dios sabía que era necesario que el hombre sea sometido a esa prueba de obediencia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia también dice que Dios tiene esperanza en nosotros. A veces nosotros no tenemos esperanza en los demás, pero Dios sí tiene esperanza en nosotros. Si Dios no tuviera esperanza en nosotros, no nos hubiera mandado a cada rato hermanitos a la casa, ¿no? ¿Sí o no? Oye, te vengo a predicar de Cristo, y uno le cerraba a cada rato la puerta. No me molestes, no tengo tiempo. No, vaya a buscar a otra persona. Hasta que ya me cansé, ¿no? Y en algún momento dice, a ver, ¿qué me va a decir? Escuché la palabra y uno vino a los pies de Cristo. Amén. O sea, Dios tiene esperanza en nosotros, aunque a veces nosotros perdemos esa esperanza. ¿Sí está comprendido, mis hermanos? Amén. Vamos a la parte 3. El plan de salvación es tan simple que hasta el menor entre los hijos de los hombres podría tomar suficiente de él para experimentar su poder transformador. Al mismo tiempo, es tan profundo que jamás se ha descubierto ninguna imperfección en él. En realidad, aquellos que mejor lo conocen están continuamente asombrados de que solo un plan de salvación fuera necesario para satisfacer la vasta cantidad de necesidades espirituales entre casi una ilimitada variedad de necesidades en los hombres de toda raza, cultura y condición entre las naciones de este mundo. Amén. Como estamos en un mundo tan cambiante, siempre los gobiernos están supuestamente pensando en los grupos, ¿no? Hay que darle a este grupo de seres humanos esto de acá, a los de acá estos derechos, y los derechos por acá, ¿no? Y surgen grupitos y grupitos y grupitos, y aquí y cada quien quiere tener su propia ley. Pero el plan de salvación no tiene divisiones ni por color de la piel, ni por estatura, ni por nada, sino que el plan de salvación de Dios funciona para todas las personas y para todas las generaciones de la historia humana. Porque el mismo plan de salvación que hoy nos salvó a nosotros es el mismo plan de salvación que se aplicó en la época de los apóstoles, en la época medieval y en la época hace unos 1000 años atrás, 200 años atrás. Es la misma palabra de Dios que salvó a esos seres humanos. No hubo otra manera. Amén. Vamos a la cuarta parte. El corazón del plan de salvación de Dios está centrado alrededor de un oficio y la fundación de un mediador, uno que podía ir entre un Dios ofendido y una criatura desamparada y pecaminosa, el hombre. Job sintió la necesidad de tal persona al encontrarse, por lo menos él pensó, apartado de Dios, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. Esta es la posición que Cristo en su sacrificio sustituyente vino a llenar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que Job ya estaba él profetizando que teníamos que tener los seres humanos un mediador. Amén. Un mediador que pueda interceder por los hombres, por los seres humanos delante de Dios, porque eso antes no existía. Amén. Pensar que Job era un hombre admirable, Dios mismo, cuando uno lee el capítulo 39 y Dios aparece en un torbellino, Dios mismo dice, no, de Job, dice, mi siervo justo, le dijo a sus amigos, ¿no? Mi siervo justo. Porque los amigos supuestamente llegaron a consolarlo, pero empezaron consolándolo y después terminaron achacándolo, ¿no? Al pobre Job.
Por eso es que Dios se enojó, ¿no? O sea que en vez de consolarlo, más vale terminaron juzgándolo de pecador y de tantas cosas más. Y por eso Dios lo tenía en esa condición. Entonces Dios se enojó con los amigos de Job. Amén. Hasta la mujer misma, ¿no? La mujer fue un instrumento del diablo, pero no fue castigada porque fue un instrumento del diablo. Amén. Entonces esa mujer, en esa misma mujer, tuvo Job sus hijos. Y este Job reconoció que era necesario tener alguien que interceda por el ser humano. Porque como hombres no podemos nosotros contender con Dios. Amén. Sigamos entonces. Esta es la razón para la encarnación de la segunda persona de la deidad. ¿Se acuerda de la palabra encarnación? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba encarnación? Volverse de carne y hueso. Para ser un mediador para Dios era necesario ser Dios. Para representar a la humanidad era necesario ser hombre. Amén. Ser hombre. Jesús era tanto Dios como hombre. Ambas cosas. Amén. Él también cuando estuvo aquí en la tierra, Él también sudó como nosotros. Amén. Él también sufrió como los seres humanos. También se alegró como los seres humanos. Todas las condiciones de uno también las tuvo el mismo Jesucristo. Lo único que no hizo Jesucristo fue pecar. Fue lo único. Amén. Anoche casualmente yo les hablaba a los hermanos en la iglesia porque había unos invitados que habían salido de la iglesia católica y gracias a Dios, bueno, ya están siguiendo el camino del Señor. Y les explicaba sobre la diferencia, ¿no? Vemos un cuadro de un Jesucristo con manos bien delicadas, vemos un Jesucristo bien blanco, nariz bien perfiladita, ojos azules, rubio y de un rostro angelical y santo, ¿no? Pues yo le decía a los hermanos que justamente esa figura o ese retrato corresponde a una persona europea, italiana o romana, porque Jesucristo era como de nuestro color, piel canela. Incluso Jesucristo tiene que haber tenido la nariz aguileña, porque los judíos tienen la nariz aguileña, no esto brotado. Esta punta de la nariz la tienen brotada los judíos. Amén. Y Jesucristo no tenía manos delicadas porque Él era carpintero y los carpinteros de la época de Cristo usaban herramientas demasiado rústicas, demasiado pesadas, y eso causa que las manos se llenen de callos. Amén. Y Jesucristo también tiene que haber tenido su buena contextura de tanto trabajar en madera. Entonces cuando le dijeron a los soldados, dale el látigo, le dieron hasta donde más le pudieron, porque los soldados tienen que haber dicho, este aguanta bastante látigo, ¿no? Se lo ve bien fornido, ¿no? Dale nomás. Amén. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? De ese Cristo judío con ese Cristo en el cuadro que es un Cristo romano o europeo, ¿no? Y lo más raro de todo es que en el cuadro salen unas manos demasiado delicadas y parecen manos femeninas, no parecen manos masculinas, ¿no? Es algo medio raro, pero así hacen los cuadros. Amén. Entonces vamos viendo, mis hermanos. Sigamos entonces. La pena por los pecados de la humanidad, que debía ser descartada si el hombre tenía comunión con Dios, era la muerte. Pero a causa de que Dios no puede morir, el Espíritu no puede morir, Él debía tener un cuerpo. Y entonces aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Note también la siguiente explicación extensiva. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió
a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Hay dos cromosomas en el hombre y la mujer, ¿no? Hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Pero, ¿cuál es el cromosoma que domina en el varón? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, el que estudia medicina. El X, ¿no? ¿Y cuál es el que domina en la mujer? ¿Ah? El Y, ¿no? O sea, escúcheme. Hombres y mujeres tenemos cromosomas X y Y, pero en el varón uno de los dos domina y en la mujer uno de los dos domina. Amén. Escúcheme esto. Cuando sacaron la sangre de Jesucristo que estaba seca, porque fue encontrada el arca del pacto, los que investigaron la sangre de Cristo descubrieron que el cromosoma que predomina al varón tenía uno solo y tenía más cromosomas femeninos. Lo admirable de esto es que ese único cromosoma era tan fuerte que dominaba a los demás y señalaba al dueño de esa sangre como varón. Eso significaba que él no había nacido de un hombre, sino que simplemente había tenido una madre mujer y nada más. Miren, ¿no? Son cosas que se han comprobado a través de la ciencia. Es algo admirable. Investíguelo, investíguelo. ¿Sabe qué? Yo no le doy la respuesta para que sea curioso, investíguelo. Amén, vaya, investíguelo. No me lo entregue, solamente investíguelo. Todo esto ha sido posible a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En el estudio de la doctrina de la salvación habrá dos encabezamientos. Uno, las provisiones que han sido hechas, incluyendo la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y exaltación de Jesucristo. Número dos, la aplicación de aquellas provisiones, incluyendo arrepentimiento, fe, justificación, regeneración, adopción, santificación, certeza y seguridad. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis hermanos? ¿Quieren saber cuál era el cromosoma? Investíguelo. Se le hace bien al investigar, porque usted se hace más acucioso en las cosas santas de Dios, ¿no? De esa manera aprende más. Amén. Yo creo que él no tenía el cromosoma de varón porque él fue criado por el Espíritu Santo, entonces fue No, mi hermana, investíguelo y usted va a ver, se va a dar cuenta. Investíguelo, vaya al internet y ponga ahí, ¿no? Ponga ahí como tema, la sangre de Jesucristo que fue descubierta, ¿no? Y ahí usted va a ver y a leer todo eso. ¿Ven? Vamos a la página 8. O ponga ahí, descubrieron la sangre de Jesucristo, ¿no? O investigación de la sangre de Jesucristo, y usted va a ver todo eso. Todo eso va a ver. Y va a darse cuenta de algo admirable que le pasó a los médicos que hicieron, y eran judíos los médicos que hicieron esa prueba de la sangre. No le explico más porque después termino diciéndole la respuesta. Vamos a la página 8. Provisiones que han sido hechas. Punto A. La muerte de Cristo. Al estudiar la vida de Cristo nos admiramos por las muchas obras maravillosas ejecutadas por Él. El dar de comer a las multitudes, convertir el agua en vino, sanar a los enfermos, hacer caminar a los paralíticos, hacer hablar a los mudos y hacer ver a los ciegos eran evidencias que señalaban que Él era el Hijo de Dios. A través de estas poderosas obras, Él dio amplia evidencia de que Él era
es verdad todo lo que había dicho que era. Sin embargo, su trabajo no estaba terminado por las poderosas hazañas hechas en su vida, las grandes verdades que predicó, o por ser un gozo y una bendición a la gente de su día. Su principal propósito en venir a esta tierra fue traer la salvación a las almas de los hombres. Amén. Cuando el ángel de Dios habló a José sobre el niño que nacería de María, dijo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Este pensamiento sería entonces el método por el cual Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Esto lleva al estudio de su muerte. Amén. Usted recuerda que yo le dije la vez pasada que cuando Adán pecó, ya toda la humanidad estaba en la sangre de Adán. Por eso cuando Adán pecó toda la raza humana. Entonces, tanto Adán como la raza humana, como todos los seres humanos, necesitábamos salvación, salvarnos. Y ese es el trabajo de Jesucristo, ¿no? Él vino a salvarnos, salvar lo que se había perdido. Amén. Otra cosa más, mis hermanos, una gran diferencia entre Jesucristo y los profetas. ¿Por qué en la vida de Jesucristo fue algo único y maravilloso? Porque Cristo era el único ser humano que cuando estuvo vivo hacía milagros portentosos, pero no era un solo momento, era siempre. Siempre había milagros en la vida de Jesucristo, siempre, siempre. Incluso el apóstol Juan dice en el último capítulo que si hubieran libros para escribir todo lo que hizo Jesucristo, no alcanzaría a escribirse todos los libros, ¿no? O sea, eran muchas obras que había hecho Jesucristo, portentosas obras. Y eso era una señal para los judíos, porque ningún profeta hasta ese momento hizo lo que había hecho Jesucristo. Ningún profeta. Hay profetas que eran usados como Elías, ¿no? Que hacía descender fuego del cielo y todo. Pero no era constantemente usado. Cada profeta Dios daba señales milagrosas, pero de vez en cuando. No era todos los días ni a cada rato. Amén. Pero en cambio Cristo fue el único que hacía milagros todos los días de su vida. Todos los días. ¿Sí me deben entender, mis hermanos? Una gran diferencia. La importancia de la muerte de Cristo. Meyer Perman. Bueno, no sé cómo se pronuncia bien, ¿no? Meyer Perman dice: el evento sobresaliente y la doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizado en las palabras: Cristo murió. La muerte de Cristo viene a ser el evento, o lo principal. Por nuestros pecados, que es la doctrina. 1 Corintios 15:3. El cristianismo es diferente a toda otra religión en el sentido de que se asigna a la muerte de su fundador. Y es verdad, porque cuando nosotros hablamos con personas de diferentes sectas, ellos simplemente abundan en lo bueno que fueron esos fundadores de las religiones, en lo que hicieron, en la caridad que hicieron. Incluso no sé si exagerarán, ¿no? Pero hablan de la Madre Teresa de Calcuta, que decía que ella le chupaba la nariz a aquellas personas que se estaban ahogando. No sé si será eso exageración o será verdad, pero abundan en todas esas cosas, pero muy pocas veces hablan en la muerte de ellos. En cambio, en el cristianismo abundan los ejemplos, ¿no?, del hablar sobre la muerte de Cristo, que fue algo necesario para nuestra salvación. Amén. Es una de las bases, ¿no? La muerte y resurrección de Cristo es una de las bases primordiales del cristianismo. Por eso decía un famoso teólogo: si se pudiera demostrar que Cristo
murió y no resucitó, entonces sería en vano la religión que seguimos. Amén. Todo sería falso. Pero no hay nadie que haya demostrado que Cristo no resucitó. Nadie. No hay nadie que haya podido demostrar eso. Toda otra religión basa su demanda en la grandeza de la vida y enseñanza de aquellos que la fundaron, mientras que el Evangelio de Jesucristo está centrado alrededor de la persona de Jesucristo, incluyendo especialmente su muerte en el Calvario. Se ha dicho a menudo que hay algo bueno en toda religión. Puede ser verdad que haya algún valor ético en muchas otras enseñanzas, pero solo en el cristianismo tenemos la redención de pecados, y esto es logrado a través de la muerte sustituyente del mismo Hijo de Dios. Y cuando habla de muerte sustituyente, significa que Él ocupó el lugar que cada uno de nosotros teníamos que ocupar. Amén. Por eso se llama muerte sustituyente. Veamos punto 1.1, la importancia que se le da en las Escrituras. Ahí vemos 3.1, ¿no? Vemos 1.1.1. En el Antiguo Testamento, la muerte de Cristo está prevista a través del Antiguo Testamento en muchos tipos. Los tipos son los símbolos o figuras de la muerte de Cristo. Y profecías. Solo algunos de los más sobresalientes de estos son mencionados aquí. En el siguiente vemos, ¿no? Tipos. La palabra tipo significa símbolo o figura. Ahí vemos, primero, las túnicas de pieles. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Eh? Porque ellos estaban desnudos y avergonzados. Entonces Dios tuvo que coger un animal inocente y la piel de ese animal inocente usar para cubrir su desnudez, que es símbolo de cubrir el pecado. Amén. Es símbolo de cubrir el pecado. Por eso es que la sangre de los animales no quitaba el pecado, sino simplemente los cubría. Esto es como que usted no se bañe y siempre se esté poniendo ropa limpia, pero no, sigue saliéndole los malos olores del cuerpo, nunca se ha bañado. Amén. Entonces la gente todavía cargaba con sus pecados porque todavía no eran perdonados, solamente eran cubiertos con la sangre de los animales. ¿Amén? Solo la sangre de Cristo vino a limpiar el pecado y a quitarlo. El siguiente punto, la ofrenda de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Hay un libro llamado el libro de Jacer, que es un libro leído por los rabinos judíos, donde dice que justamente cuando Abel fue a presentar su ofrenda, escogió de entre todas las ovejitas las más gordas, y entre todas las más gorditas empezó a revisar una por una para ver si no tenía algún defecto, y ya cuando tenía las últimas las volvió a revisar hasta que escogió a la mejor de toditas las ovejitas, la mejor de la mejor. Amén. Mientras que Caín cogió lo primero que le vino a la mano, ¿no? Por ahí estaban las papas, se me están pudriendo, esto llevo para la ofrenda, ¿no? Por acá están las cebollas, no las voy a usar, las llevo para la ofrenda. Amén. Dice que Caín cogió lo que le vino a la mano, sin importar lo que llevaba. Por eso es que dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel lo hizo de corazón y escogiendo lo mejor. En cambio, Caín, él simplemente lo que vino a la mano, y supuestamente en el corazón de Caín, como había maldad, él no estaba dando lo de corazón, ¿no? Sino que a veces, como cuando uno viene a la iglesia, ¿no? Otra vez recoge y ofrenda, ¿no? Y saca uno del bolsillo, ¿no? Anda buscando por ahí la monedita más sucia, ¿no? La que me encontré por ahí botada, esa voy a dar, ¿no? Amén. Entonces, esa fue el ejemplo de Caín. No dio lo mejor para Dios. Y eso es tipo de que Dios escogió a Jesucristo como el mejor mediador o el mejor sacrificio entre Dios
y el lomo. Amén. La oveja perfecta era Jesucristo, ¿no? Sigamos entonces. La ofrenda de Isaac. ¿Cuál fue la ofrenda de Isaac? ¿Amén? Él ofreció lo mejor, ¿no? La ofrenda de Isaac. Él ofreció lo mejor. El cordero de la Pascua. ¿Por qué se llama el cordero de la Pascua? Porque con la sangre del cordero impedía que entre la muerte en la casa de los hebreos, de los israelitas. La sangre del cordero impedía eso. Y es justamente la sangre de Cristo que nos cubre a los cristianos, que impide que muchas cosas malas lleguen a nuestra vida. Amén. Hasta el espíritu de muerte. Evita que esa sangre que lo cubre a usted y a mí, evita que ese espíritu de muerte venga a nosotros. El sistema de sacrificio levítico también es un simbolismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque nosotros vemos las reglas que ellos seguían, ¿no? Ellos presentaban al animalito antes de sacrificarlo. Yo la otra vez les expliqué, ¿no? Cómo sacrificaban a la ovejita, cómo el corderito no se queja, sino que en un volumen bien bajito va llorando el corderito cuando lo llevan a la muerte, ¿no? Y dice que Cristo fue llevado a la muerte y como cordero no abrió su boca. Amén. Y la gente mala es como el cerdo, como el cochino, ¿no? Usted coge el cochino y es que va gritando por todo el camino. La gente mala también hace lo mismo. Amén. La gente mala también hace lo mismo, grita, ¿no? La serpiente de bronce, y esta es una historia muy bonita, ¿no? La serpiente de bronce, cuando miraban los israelitas la serpiente levantada por Moisés, esa serpiente de bronce los libraba de la muerte, de la picadura de las serpientes ardientes. Amén. ¿Por qué era una serpiente de bronce? Porque eso simbolizaba que finalmente el sacrificio de Cristo iba a triunfar sobre el mismo diablo, y el diablo iba a ser exhibido, ¿no? Como una vergüenza, ¿no? Iba a ser exhibido como una vergüenza, para que todo el mundo sepa que fue derrotado el pecado en la cruz de Cristo. ¿Amén? Veamos entonces el cordero inmolado. ¿Usted sabe lo que es un cordero inmolado? ¿Qué es un cordero inmolado? ¿Ah? Es un cordero sacrificado, es un cordero que tiene el cuello cortado. Amén. Cordero inmolado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Entonces, mis hermanos, sigamos a la página 9. La página 9. ¿Hasta ahí estamos bien, mis hermanos? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hágala nomás que le contesto el otro lunes. Diga nomás, hermano. O le anoto y le traigo las respuestas. Amén. Vamos al 11:12. Profecías. La simiente de la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué esta profecía es tan directa? Porque habla de una simiente, tu simiente. No dice tus simientes. Amén. Es obvio que Eva iba a concebir varios hijos, iban a ser varias simientes, pero está refiriéndose a su simiente, una sola simiente, y esa simiente es Jesucristo. Amén. Sigamos entonces. ¿Sí está entendido, mis hermanos? Amén. La escena de la crucifixión, Salmo 22. A ver, alguien lea Salmo 22. Eso es un salmo muy bonito, un salmo profético de la crucifixión de Jesucristo. Salmo 22. A ver, leamos Salmo 22.
Ojalá no tenga 100 versículos. Salmo 22. Tiene 31 versículos. 31 versículos. A ver. Salmo 22. Sí, 32 tiene. Ah, sí, 31. Sí, Salmo 22. Vamos a leer desde el versículo, ya le digo, desde el 12 desde el 12 al 18. A ver, alguien léalo rápidamente. Desde el 12 al 18. Me han rodeado muchos toros, Amén. fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. O sea, perforaron. Ya siga, mi hermana. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo eso le pasó a Jesucristo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Dice, perforaron mis manos y mis pies, no horadaron, perforaron. Amén. Dice, descoyuntaron mis huesos. ¿Se acuerdan cuando le conté cómo lo ponían en la cruz? ¿No? Descoyuntaron mis huesos, dice. Puedo contar mis costillas. Bueno, tal vez no podía agacharse a ver, pero él lo decía, ¿no? Puedo contar mis costillas. Amén. Y con exactitud, por revelación del Espíritu Santo, el rey David profetizó, ¿no? Cómo iba a morir Jesucristo, o su sufrimiento. Incluso dice, me rodearon perros. Perros, justamente la Biblia habla de los perros como la gente violenta y mala, perversa. Ellos son perros, bíblicamente, ¿no? Gente mala, perversa, que anda buscando lo suyo y no le importa lo de los demás. ¿Amén? Y eso es verdad, ¿no? En mi casa tenemos dos perritos, macho y una hembra. Y imagínese usted que hay una bulla ahí afuera, le ponemos comida a los dos perritos. El macho espera que salga la hembra a ver qué pasa y se agarró los dos platitos y se los llevó al patio. Por eso es que hay gente que es como los perros, que ve por sus propios intereses y no le importa lo de los demás. Y por eso Cristo decía, ¿no? O el rey David, ¿no? Profetizaba, perros me han rodeado, repartieron entre ellos mi ropa. Porque la ropa que cargaba Cristo no era cualquier ropa, era una ropa especial también, ¿eh? Era una ropa aniñada la que cargaba Cristo. Que si Cristo hubiera cargado cualquier clase de túnica, la botaban nomás. Pero dice que incluso la desgajaron y por partes se la sortearon. Amén. O sea que cargaba una túnica carita. Claro, amén. Por eso lo hicieron. ¿Se da cuenta? Es maravilloso la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que nos dice. Ahora llegó un momento muy bonito, ¿no? El momento de los deberes. ¿Eh? No, el momento de los deberes que voy a mandar. No, pero no ha entregado el resumen de Los Ángeles. Como no pasó acá adelante, puede. Pero el que pasó acá adelante tiene doble nota, ¿no? Porque entregó. Sí, ya mismo cuando. Entonces, vamos a ver la página 9.
página 9, donde dice el Nuevo Testamento, relación con la encarnación, y el otro tema que dice es una de las dos verdades fundamentales del Evangelio, y la página 10 hasta donde termina me trae eso un resumen. Amén. Resumen, léalo y me trae un resumen. ¿Hasta la página cuánto? 9 y 10. Página 10 hasta donde termina, porque termina en la 11 en un pedacito, ¿no? Sí. 9 y 10. Sí, un resumen. Trae un resumen y pone ahí su nombre, ¿no? El su nombre. Amén. Entonces, mis hermanos, hasta aquí llegamos.